mejor los contenidos de este seminario, conviene que antes conozcamos algo sobre San Francisco y la historia de su movimiento religioso. La inmensa mayoría de vosotros conocéis ya la figura de San Francisco, pero es posible que tengáis que presentarlo en una charla, una homilía, una clase de religión. Os propongo por ello elaborar una lista con 10 ideas o acontecimientos clave de su vida. Para quienes no sepáis nada de Francisco de Asís, podéis empezar a conocerlo viendo algunos de los vídeos que se os proponen en el tema. Para todos se incluye en los apuntes el texto de una catequesis de Benedicto XVI, donde se presenta brevemente a San Francisco y se plantea un tema muy interesante, el del Francisco histórico frente al Francisco de la tradición. La bibliografía sobre San Francisco es inmensa. Desde un enfoque histórico os presento 2 libros que pueden resultar de interés. El primero de ellos es Francisco de Asís, el retorno al Evangelio, de Éloi Leclerc, que es una buena síntesis, fácil de leer, donde se presenta a Francisco de Asís teniendo muy en cuenta su contexto histórico. Una edición más moderna de este texto es la publicada bajo el título Francisco de Asís, un hombre nuevo para una sociedad nueva. Si queréis profundizar algo más, la vida de San Francisco de Asís de Raúl Manselli sigue siendo la obra clásica sobre este tema. Y no olvidéis leer las fuentes franciscanas primitivas, los escritos de San Francisco y de sus primeros biógrafos, que podéis encontrar en Internet. En papel, en la edición de la BAC se recogen conjuntamente los escritos y biografías. Una edición revisada de los escritos es la publicada por la editorial franciscana Aránzazu. La segunda parte de este tema está dedicada a presentar brevemente la agitada historia de la orden franciscana en la Edad Media, que desembocó en su ruptura en diversas ramas a comienzos del siglo XVI. Durante mucho tiempo, la historiografía sobre el tema ha estado presidida por la polémica. En la visión que ofrecen los cronistas y autores franciscanos, ha influido mucho la rama de la orden a la que pertenecían. Esto debemos tenerlo muy en cuenta cuando realicemos nuestras lecturas sobre el tema. No podemos abordar la historia de la orden franciscana desde una óptica maniquea, de buenos y de malos, tratando de buscar culpables de la ruptura de la orden. La realidad es mucho más compleja y humana, podríamos añadir. En cuanto a la bibliografía, el mejor y casi el único manual que existe en español sobre la historia de la orden es la Historia franciscana de Lázaro Iriarte, que también podéis encontrar completa en Internet. Más abundantes son los estudios sobre la historia de la orden en época medieval. 2 obras clásicas son las de Gratien de París, Historia de la fundación y evolución de la orden de frailes menores en el siglo XIII, y la de John Moorman, que se encuentra escrita en inglés. Más reciente es la monografía de grado Giovanni Merlo, en el nombre de Francisco de Asís, aunque creo que este libro lo disfrutaréis más si tenéis conocimientos previos sobre la historia franciscana de la época. Un libro que me parece magnífico es Francisco de Asís y el primer siglo de historia franciscana, obra colectiva que se acerca a la historia de Francisco de Asís y de su movimiento a lo largo del siglo XIII, desde un enfoque temático. Es una auténtica lástima que no se hayan escrito obras similares que se ocupen de los siglos posteriores. Una vez hecha esta breve introducción, vamos a ponernos a trabajar.